Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy nos encontramos con la plataforma de Etude del tema de cojinetes. Vamos con la parte introductoria. Pregunta 1. ¿Por qué se utilizan los cojinetes? Para reducir la fricción entre dos piezas. 2. ¿Qué tipos de cojinetes hay? Cojinetes de fricción y cojinetes de antifricción. 3. Bueno, identificar el tipo de cojinete correcto. En la parte superior, el cojinete de fricción. La parte inferior de estos cuatro son los cojinetes de antifricción. Las fuerzas. Pregunta 1. ¿Qué fuerzas pueden actuar sobre un cojinete? Bueno, las fuerzas radiales, que son estas de acá, y la fuerza axial. ¿Listo? 2. Identifica la fuerza correcta. Bueno, esta es la fuerza axial y la fuerza radial. 3. Bueno, evalúa las siguientes afirmaciones sobre las fuerzas que actúan sobre un cojinete. Una fuerza a lo largo del eje de un cojinete se denomina fuerza axial, sí, a lo largo del eje cojinete se denomina fuerza axial, y una fuerza perpendicular al eje de un cojinete se denomina fuerza radial. ¿Listo? 3. Los cojinetes antifricción. La pregunta 1. ¿Cuáles son los elementos de un cojinete antifricción? Bueno, dos anillos de acero endurecido, anillo interior y exterior, bolas, rodillos y agujas, una jaula y bueno, esos tres. 2. Identifica los componentes de este cojinete. Bueno, tenemos el anillo exterior, el anillo interior, la jaula y la bola, ¿no? 3. ¿Cuál es la función de la jaula? Evitar que las bolas entren en contacto entre sí. Listo. 4. Este es un cojinete rígido de bolas. Evalúa las siguientes afirmaciones, ¿no? Respecto de este cojinete. Puede soportar bien las fuerzas radiales, pero las fuerzas axiales de manera limitada. Este cojinete se utiliza habitualmente en motores eléctricos, esas dos afirmaciones. Ahora vemos un cojinete de rodillos cónicos, que es cierto sobre estas afirmaciones. Bueno, soporta bien las fuerzas radiales, pero las fuerzas axiales en una sola dirección. Los rodillos cónicos tienen una mayor superficie de contacto, esto permite soportar mayores fuerzas. Y también a veces se utiliza como un cojinete de rueda. Tenemos esos tres. Ahora vemos un cojinete de contacto angular. Bueno, este es adecuado para situaciones de carga cambiantes y bueno, soporta bien las fuerzas radiales, al igual que fuerzas axiales unidireccionales, o sea, en una sola dirección. Vemos un cojinete de rodillos cilíndricos. ¿Qué afirmaciones son correctas sobre este cojinete? Bueno, puede soportar las fuerzas radiales y puede soportar bien cargas de choque gracias a su forma cilíndrica. ¿Listo? 8. Este es un cojinete de agujas. ¿Qué es cierto sobre este cojinete? Como las agujas son muy finas, este cojinete se utiliza comúnmente cuando el espacio es reducido y puede soportar grandes fuerzas radiales. 9. Vemos un cojinete de empuje de bolas. Este cojinete se utiliza a veces como un cojinete de empuje en un embrague, sí, y también solo puede soportar fuerzas axiales. ¿Listo? Ahora, en esta parte, en la pregunta 10, tenemos que responder 4 preguntas de manera consecutiva para pasarla. Bueno, este es un cojinete de contacto angular. Probamos, es correcto. Ahora vemos un cojinete rígido de bolas. ¿Listo? Este es un cojinete de empuje. Y por último vemos un cojinete de agujas. ¿Listo? Estos son los 4 y ahora sí podemos pasar a la siguiente. Será la parte 4 de funcionamiento. Vamos con la pregunta 1. ¿Qué genera un cojinete giratorio? Bueno, calor, ¿no? 2. ¿Cuál es el sentido de rotación de los rodillos en este cojinete? Estos son los rodillos y vemos que hacen un sentido de giro antihorario, antihorario. ¿Listo? ¿Ves? Si los rodillos estuvieran en contacto, ¿en qué sentido se movería la superficie de contacto en relación con los demás? Bueno, en los sentidos opuestos, ¿no? 4. ¿Cuál es la consecuencia en relación al calor generado? Si los rodillos deben entrar en contacto entre sí, el calor generado es mayor, ¿no? ¿Listo?
¿Qué soluciones hay para evitar esa generación extra de calor? Bueno, engrasar mucho el cojinete y también la jaula que fija los rodillos entre sí. ¿Listo? 6. ¿Cómo influye la vida útil de un cojinete? Si no tiene jaulas ni grasa entre los rodillos, bueno, la vida útil se reduce, ¿no?, al estar en contacto. Vamos a la parte 5. Cojinete antifricción de 2 hileras. Pregunta 1. ¿Qué tipo de cojinete este? ¿Qué tipo de cojinete es este? Bueno, el cojinete antifricción de 2 hileras. Pregunta 2. ¿Qué cojinetes pueden ser de 2 hileras? Aquí vemos el cojinete de bolas, el cojinete de contacto angular y el cojinete de rodillos cilíndricos. Esos tres. Pregunta 3. Bueno, vamos a evaluar las siguientes afirmaciones respecto a sobre las pequeñas diferencias angulares entre los ejes anillos interior y exterior en un cojinete de 2 hileras. Bueno, lo cierto es que puede soportar un poco de flexión y la forma especial del anillo exterior hace que este cojinete sea menos sensible a pequeñas vibraciones en el eje. ¿Listo? 6. Pregunta 1. Cojinetes de fricción. Ahora sí. Vemos en la muñequilla. La muñequilla aquí. Ahí la vemos ahora. En la pregunta 2. Listo. Clicamos en la muñequilla. Listo. ¿Cómo funciona un cojinete de fricción? Bueno, creando un movimiento de deslizamiento entre el eje y el cojinete. 3. Identifica los siguientes elementos. Bueno, el cojinete de biela, aquí, la muñequilla del cigüeñal y el aceite para motor, ¿no?, que lubrica estos. ¿Cómo se lubrican los cojinetes de fricción? Mediante lubricación completa, lubricación límite y lubricación en seco. 5. Este cojinete tiene una lubricación completa. Entonces, en este caso, el calor se elimina bien y el desgaste del eje y del cojinete es mínimo. ¿Listo? 6. Los cojinetes de fricción. Evalúa las siguientes afirmaciones sobre el cojinete de fricción. Bueno, es cierto que existen cojinetes de fricción sin aceite para lubricación. Sí. En este caso de lubricación en seco. En circunstancias normales el cojinete se desgasta antes que el eje, por lo que únicamente es necesario sustituir al cojinete, ¿no? ¿Listo? Bueno, parte 7, la parte de juego. Vamos con la pregunta 1. ¿En qué dirección puede tener juego un cojinete? Bueno, en radial, tanto en el radial, que sería esto de acá, y en lo axial. ¿Listo? 2. Puedes ver el juego radial arrastrando el anillo interior de acero con el cursor. Bueno, el juego radial sería hacia arriba o hacia abajo. Ese es el juego radial. 3. Ahora, el juego axial sería izquierda-derecha. Izquierda-derecha, izquierda-derecha. Listo. 4. Evalúa las siguientes afirmaciones sobre el juego sobre el juego en los cojinetes. Bueno, es cierto que un cojinete puede tener un juego axial y radial, ya lo vimos. Un juego debe ser casi inexistente en un cojinete en funcionamiento. Y la generación de calor en un cojinete en funcionamiento cambia el grado de juego, ¿no? Vamos con la parte 8, que es la parte de montaje. Vamos acá. ¿Qué es importante a la hora de montar un cojinete? Presionar el anillo correcto. ¿Listo? Ahora, en los diagramas se pueden ver los diferentes métodos de montaje. ¿Listo? Algunos son correctos, otros no, bueno, otros no, y como consecuencia dañarán al cojinete. Vamos a realizar el montaje en frío de un cojinete en un eje con una herramienta especial. Aplique los métodos correctos, en este caso, este de acá. 3. Ahora vamos a realizar el montaje de cojinete en una carcasa. ¿Qué métodos vamos a aplicar? De acá, de acá. Listo, el cojinete no se romperá. 3. 4. Vas a realizar el montaje de un cojinete de una carcasa alrededor de un eje. En este caso, usamos este, perdón. Solo este de acá. 5. ¿Cuál es otra forma de montaje frío de un cojinete? Bueno, con una prensa. 6.
¿Cómo se debe calentar un cojinete para un montaje en caliente? Bueno, lo podemos hacer mediante una placa eléctrica, un calor de inducción, una pistola de calor o con un baño de aceite, ¿no? 7. Evaluamos las siguientes afirmaciones sobre el montaje de cojinete con ayuda de calor. Bueno, puedes calentar un cojinete con un aceite de... el cojinete se calienta de 60 a 80 grados. Al calentar el cojinete, encajará más fácil alrededor del eje. Bueno, pues que esto se va a dilatar. Al calentar el cojinete, el diámetro interior se expande, ¿no? Bueno, eso es parte de la dilatación. Listo. Y con esa pregunta estaremos culminando el tema de cojinetes, de la plataforma lectura, del curso de mantenimiento de chasis y carrocería. Nos vemos en un próximo video.